Migala. Ya puedo hacer una crítica ahí al video de la guerra. O sea, ya el video, o sea, más que pensar que estamos romantizando el hecho de que se puede lograr la paz y que la guerra puede ser una elección, creo que tendremos que analizar cuáles son las condiciones que nos tienen que llevar para que esa condición se dé. En este momento, cambiar las relaciones entre dos individuos bajo el sistema social y económico y político en el que vivimos, pues es imposible y suena utopía. Entonces, yo opino que este es el momento perfecto para cambiarlo. Bajo este sistema social, económico y político. O sea, ¿tú crees que ahorita ese es el momento en el cual se podría cambiar? Y además, Robert Sapolsky dice que lo vamos a ver. Yo no sé si lo vayamos a ver. No, yo no creo que lo vayamos a ver. La revolución tecnológica que está en ciernes ha no hay forma. 30, 40 años, es difícil que podamos ver que de repente nos podemos interactuar. O sea, además con esa abstracción tan etérea, interactuar de otra manera. Y pero eso va a modificar de un día a otro. O sea, yo pienso que sucederá, claro. Pero no sé si vaya a ser como tan rápido. Porque se tienen que crear las condiciones para que eso suceda. ¿A poco no es el momento perfecto para empezar a rediseñar las interacciones entre seres humanos? Porque todo lo que teníamos al día de hoy, siento que no vamos... O sea, creo que 2021 no vamos a entrar con la misma sociedad con la que entramos al 2020. Todo lo que teníamos ahorita está en el aire. Uh-huh. La manera en la que trabajábamos, ahora todos trabajan desde casa. La economía está en caída libre. Los ejércitos, ¿qué haces con el ejército si ni siquiera tienes economía? Entonces, decía Mao Zedong, hay caos bajo el cielo. Es el momento de la oportunidad. Sí, pero yo lo veo muy... monstruos para que nazca una estrella. Mira, el problema es que las economías mundiales, o sobre todo dos principales, entre ellos los rusos y los gringos, su economía está cimentada en la guerra. Entonces, es una economía de guerra, es una economía armamentista, que si nos vamos a replantear una nueva forma o un nuevo orden mundial... Que pues se busquen un trabajo. Es que sí, es que es una... ¡Que hagan pan! ¡Que hagan pan! Imagínate una potencia panadera, puta. Llegas con los gringos y le dices, oiga, señor Trump, y se dejan de producir armas y mejor hacen pan. O sea, sí. No, pues es que... No me gusta eso de la guerra, ¿qué le parece que hacemos pan? Yo no creo que hoy sea el momento, o sea, porque no creo que sea el momento porque aunque se aproxima una crisis, se aproxima una forma de reinventarse, cuando tienes un modelo económico cimentado en la guerra, vas a utilizar el modelo económico que sabes, y el modelo económico que sabes pues es la carrera armamentista. Entonces, generalmente después de una gran recesión viene una guerra. O sea, y digo, no es por alarmarlos, pero eso es prácticamente la lógica de la historia moderna. Hay recesión, además, viene una guerra. Vamos a pensarlo ya como en un contexto actual. Pensémoslo en un contexto contemporáneo. O sea, los güeyes que venden piedra no están haciendo home office, güey. Entonces no creo que el asunto como de cambio de interacción en los contextos en los que se usan armas, me parece que no está funcionando como lo crees, güey. O sea, el pinche niño sicario no está haciendo home office ni extorsión telefónica en ese momento. No, es como dijo, híjole, está bien cabrón a la... No, ya no vendo piedra. Mejor extorsiono por el celular. O sea, sí, no, mejor voy a extorsionarlo porque la neta eso de ir a matarlo me pone mucho en riesgo con esto de la pandemia. Está cabrón a la gripa. También otra cosa que quisiera como abordar al respecto, o sea, estoy completamente de acuerdo en que están las condiciones y que se está viviendo una revolución muy interesante. En tanto, ¿estás de acuerdo que no vamos a entrar el próximo año con la misma sociedad? No, va a ser otra. No, ni siquiera el siguiente año. El trabajo. O sea, nosotros, que somos la clase media, trabajadora supuestamente, estamos estamos rompiendo los paradigmas de cómo chingados se supone que se tiene que trabajar. O sea, yo hoy salí aquí a la calle más contaminada del centro histórico y me encuentro con un cielo sorprendente. ¿Cómo quisiera yo ese cielo despejado para todos los días de mi vida? ¿Qué se tiene que hacer para que eso suceda? Interactuar de otra manera. Ahora, la lucha es difícil y para que eso se logre sí que va a estar bien cabrón, porque del otro lado tienes potencias armamentistas que han desarrollado una economía de guerra y que difícilmente van a modificar la manera en la que sustentan su economía. Y por otro lado, además, tienes que la industria armamentista ya no es una guerra de enfrentamientos directos, sino es fomentar el uso de armas para vender esas armas y fomentar la presión económica con el poder fáctico del Estado. Entonces ahí va a ser muy difícil que se logre otro tipo de interacción si no se empieza a criticar
de raíz el consumo. Me parece que con la crítica del relato del consumo es con lo que sí podría haber un nuevo tipo de interacción, pero hay un riesgo muy grande. El riesgo más grande que ha tenido la sociedad desde el capitalismo es que el sistema capitalista es un sistema capaz de absorberlo todo. El sistema capitalista puede tomar a sus opositores, ponerlos a hablar en un podcast y hacer que YouTube cobre dinero por los chats que están recibiendo. Esa es la magia del sistema capitalista, que todo lo absorbe, que si Kurt Cobain llega a criticar el sistema capitalista, al rato Nike te está vendiendo los tenis que él traía puestos al doble de precio. Que si un negro se vuelve un pinche genio en el básquetbol porque traía sus zapatos de duela todos puteados, al rato Converse te va a vender esos zapatos al doble de precio, y esas camisas puteadas y esos pantalones de mezclilla que eran de obreros te van a salir en el doble de precio. Entonces el sistema tiene la capacidad de absorber todas esas líneas de fuga que nosotros vamos planteando para combatir al mismo sistema y revertirlas. Entonces yo temo el hecho de que haya una absorción de la línea de fuga de la crítica al trabajo, que haya una absorción de la línea de fuga de la crítica al machismo, y que eso se convierta de nuevo en un producto del capitalismo y un producto del consumo, cuando lo que realmente tenemos que hacer es dejar de consumir para que se dejen de vender pinches iPhones, para que la República Democrática del Congo sea una república democrática. ¿Te acuerdas de Kirby? Como Kirby, sí, claro. el poder de Termina una línea este güey y de repente, ¿te acuerdas de Kirby? Ajá, absorbe a los enemigos, pero al momento de absorberlos no nada más se los chinga, sino que se transforma en ellos. El Kirby, cuando absorbe a un enemigo que tiene picos, le crecen picos en la espalda. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle aikido al capitalismo? Y consumo. Que absorba de tal modo los comportamientos emergentes entre los individuos, de tal modo que se convierta en un, pues no que se autodestruya, pero sí que se convierta en un sistema que funcione para todos. Uh-huh. O sea, es un sistema que no dependa del armamentismo. Uh-huh. Sí, pues hay que construir una ideología, y no es cosa fácil. Por ejemplo, los discos de Manu Chao se venden en Sony, güey. Es muy raro eso, ¿no? ¿Cómo decía Calle 13? Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Ándale, algo así, o sea, Adidas te está usando, Residente, no seas ingenuo, güey. Pero sí, cómo convertir al sistema en una cuestión, o que trabaje para todos, se me hace muy interesante, o que realmente se vuelva insostenible, se vuelve una contradicción tan grande el mismo sistema tras haber absorbido algo que valga verga. O sea, me imagino el pinche Kirby absorbiendo una torta de niño pobre y que le dé una diarrea cagazona que lo mate. O sea, para mí eso más o menos sería la metáfora del sistema autocriticándose. Pero sí tiene que ser una crítica a los dos sustentos del capital. Me parece que es lo que se tiene que abordar si se quiere destruir de esa manera, es el miedo o el consumo. Si se aborda el miedo o el consumo, entonces el sistema se revierte. Pero de otra manera, modificarlo para que interactúe para todos, entonces ahí tendría que haber un crecimiento de complejidad, como lo llamas, pero que nos lleve hacia una limitación del individuo. O sea, el hecho de que los individuos decidan dejar de hacer la guerra. Pero ¿cómo los individuos van a decidir dejar de hacer la guerra? O sea, ese es como... O sea, si ya planteamos todos los elementos que hace que la gente vaya a la guerra, o sea, ¿cómo vamos a replantear el mundo para que los individuos no quieran ir a la guerra? Para que eso suceda. En el caso claro que hay que crear condiciones, pero del siglo XXI, creo que tenemos que hablar específicamente del complejo industrial militar de los Estados Unidos. El complejo industrial militar de los Estados Unidos es esta maquinaria política, económica y social entre... Lo que ocurre es lo siguiente: después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de los Estados Unidos dependía tanto de vender armas que no podían simplemente dejar de fabricar armas. Entonces la gente que fabricaba armas empezó a cabildear con el gobierno de los Estados Unidos para darles incentivos, para darles, mira, yo te voy a crear empleos y tú a cambio ábreme más libertades políticas para poder seguir haciendo... Pero con todas estas armas, ¿qué vas a hacer? Necesitas una guerra. Entonces el ejército de los Estados Unidos y los ejércitos afines a los Estados Unidos tienen que iniciar nuevas guerras para utilizar estas armas para que el gobierno de los Estados Unidos siga recibiendo los beneficios de esta industria. Entonces hay que meter una llave en estos engranes de la maquinaria de guerra gringa. Es que ahí falta otro factor, o sea... Por ejemplo, hay otro factor que está jugando de una forma distinta y son los rusos, y es Putin. O
O sea, Putin de repente en Rusia en la última década sobrepasa a los Estados Unidos como la nueva forma como el nuevo mercado productor de armas, y Putin empieza a comprar terreno en Asia. Y Putin, o sea, la respuesta contra Putin no es propiamente la respuesta que le podemos dar a los gringos del no consumo. O sea, porque no tienen iPhones, ¿no? O sea, no es como rollo de no compres productos rusos o no le consumas a los rusos o destruye el mercado. Pues no, güey, o sea, porque los rusos, ¿qué venden? Pues los rusos venden gas natural, petróleo y armas, ¿no? O sea, esas son las tres cosas principales, tres y la cuatro y pornstars, ¿no? O sea, esa es la cuarta cosa que venden los pinches rusos, ¿no? O sea, bueno, que exportan, Entonces, no podemos hacer como una lógica para parar la industria de la guerra, simplemente pegando en el modelo económico ya establecido por los gringos, porque el modelo económico mundial va a cambiar el siguiente año y va a cambiar sobre países como Rusia o países como China, que son países que, pues, sobre su mercado no es el mismo mercado que es como que hemos aprendido con los gringos, ¿no? O sea, que es ese mercado que se mantiene ahí. O sea, entonces si queremos cambiar la forma a través del consumo, pues créeme que a los rusos les vale madre, ¿eh? De acuerdo. Entonces más bien sería como interactuar sobre el individuo. Ajá, o sea, pero el individuo, ¿cómo haces para generar esa conciencia en el individuo? O sea, a ver, lo que veo es que no tengo bronca con el asunto de que va a cambiar y que tenemos que recambiar y replantearnos una nueva forma de interacción entre los individuos. Claro que tenemos que replanteárnosla. Pero de eso a que simplemente lo aterricemos en cómo podemos cambiar el modelo económico a través de nuestra participación netamente individual de no consumir, creo que ese es el error. O sea, el error es pensar que se cambia a través de ahí. Bueno, el problema con Rusia es que todavía sigue siendo, está como en el umbral entre una democracia y un gobierno autocrático. Entonces, como es un gobierno autocrático, no le responde a la gente, sino le responde a unos cuantos miles de burócratas y generales que sostienen el gobierno de Putin. Habría que cambiar las expectativas de estos generales, pero es todavía más difícil porque es convencer a muy poca gente que ya tiene el mundo ganado. ¿Cómo le dices a un general, oye, general, deja de esperar una mansión de tu vida, deja de esperar poder, simplemente? Entonces, ¿cómo cambiamos las expectativas de la gente en Rusia? Me imaginé un chingo de rusos, de generales rusos, así como del Partido Comunista, güey, escuchando a Migala, güey, así, en el Kremlin, ¿no? O sea, no, esos mexicanos, esos... Bien avergonzados, oigan, compañeros, no debimos construir ese estado, ese estadio con el dinero de la gente, no debimos hacer esas olimpiadas.